Hola, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo quiero compartir algo de información. En concreto vamos a ver el famoso cruce de oro o Golden Cross que se ha dado en los mercados y bueno, también quiero un poco compartir mi visión y cómo estamos posicionados tanto en las cuentas privadas como en el fondo de inversión del Fin1. Así que bueno, vamos con ello. Bueno, comenzamos. El cruce del oro. El cruce del oro, como imagino que ya sabes, pues es el famoso cruce de las medias diarias de 50 periodos, de 50 días, con respecto a la de 200. Bueno, aquí vemos el famoso cruce y aquí veis EMA 50, EMA 200, bueno, más que EMA sería la SMA diaria y SMA de 200. Bueno, cuando se da este cruce, tiende a ser una señal alcista, ¿bien? No es una señal de trading como tal, es decir, no se recomienda operar esta señal para el corto plazo, porque como vamos a ver, aunque la señal tiende a ser buena a largo plazo, en el corto plazo podemos ver drawdowns importantes. Bueno, para esto me baso pues, en estas estadísticas del EPL Research, donde aquí vemos qué ocurre cuando se da este cruce de oro. Bien, desde 1950 hasta el año actual, y aquí vemos rentabilidades a 1, 3, 6 y 12 meses cuando se da este cruce. Como veis, cuando se da el cruce, el rendimiento tiende a ser positivo. Es decir, a 1, 3 meses, 6 meses y 12 meses tiende a ser positivo. Si se analiza qué está haciendo la media de 200, si está subiendo o está cayendo, las rentabilidades varían. Actualmente, volvemos a la imagen anterior, vemos que la EMA o que la SMA 200 está cayendo cuando se ha dado este cruce. ¿Qué significa esto? Pues que estaríamos en este punto. Es decir, que las rentabilidades promedios, al menos a nivel histórico, tienden a ser mucho mayores. Fijaros que a 12 meses la rentabilidad promedio es del 17%. Es decir, que es una señal buena de inversión a largo plazo, pero, y esto lo vamos a ver a continuación, con estadísticas de la web quantifiededge.com, por si alguno quiere analizarlo con más detalle, pero bueno, aquí tenéis el cruce de oro desde 1928. Bueno, veis las fechas en las que se ha dado ese cruce y veis aquí máximo drawdown y el máximo run up. Es decir, esto es lo máximo que ha subido, es decir, cuando se da el cruce, si uno se pone largo, va a llegar un punto en que la EMA 50 va a volver a cruzar hacia abajo a la EMA 200. Bien, bueno, a lo mejor puede, así sería. Bueno, el máximo run-up sería este nivel, desde el inicio del cruce hasta donde llega, ¿bien? Y el máximo drawdown, ¿qué ocurre? Pues que cuando se da ese cruce, el precio, aunque suba hasta aquí, en mitad de camino puede tener vaivenes, ¿bien? Bueno, pues el máximo drawdown en ese ciclo es lo que nos indica esta columna. Y fijaros que históricamente ha habido drawdowns importantes. Estamos hablando del 28, año 1930. Si nos acercamos un poquito más a la actualidad, pues tenemos en el 86 del menos 12, del menos 13. Fijaros en el 2019 un menos 23% cuando se dio ese cruce. Luego hay muchos años donde ese drawdown no es tan significativo, entre el menos 1 y el menos 6%. Y a nivel de rentabilidad, pues fijaros bueno, que tiende a ser ciclos positivos, ¿no? Con buena rentabilidad, algunos más que otros. Y aquí tenéis lo que sería la señal. Bien, hay años en los que ese cruce no ha sido positivo, aunque el run-up ha sido alcista, cuando se ha vuelto a dar el cruce a la baja, pues se ha dado por abajo. Y luego muchos otros años alcistas. Generalmente, y volviendo un poco a la gráfica anterior, el cruce tiende a dar un resultado positivo, pero no siempre es así.
estadísticamente este cruce de oro es algo bueno, pero son probabilidades. Es decir, es muy probable que a cierre de año estemos por arriba, pero repito, son probabilidades. Si seguimos un poco analizando estadísticas, vemos aquí lo que hace el S&P 500 cuando ha tenido meses muy alcistas por encima del 5%, en concreto, básicamente lo que dice, cuando el S&P 500 ha tenido 3 de los últimos 4 meses con rentabilidades por encima del 5%, como está ocurriendo actualmente, que venimos de un ciclo alcista o de un impulso alcista bastante fuerte. Fijaros, el rendimiento a 3, 6 y 12 meses, quitando en el 97 a 3 meses, pero el resto ha sido positivos. De hecho, a 6 y 12 meses, el 100% de las veces, un rendimiento positivo con un promedio de entre el 11 y el 17%. Bien, otra señal alcista de que de giro de mercado parece que viene en serio. Bien, ahora no todo es de color verde. Vamos a hacer un pequeño repaso a la situación actual. Bueno, como sabéis, la regla del 20, en el que la suma del pricing in ratio en el S&P 500 y el nivel de inflación, pues tiene que estar por debajo de 20 para que el mercado encuentre suelo. Bueno, actualmente el price earning ratio se encuentra en orden de los 17, ¿bien? 17, cerca de 18. El nivel de inflación actualmente está sobre el 5%, es decir, que la suma 17 más 5, estamos por encima de ese nivel de 20. ¿Qué tendríamos que ver con estos niveles actuales de valoración de mercado? Pues un nivel de inflación en torno al 3%, que se estima que para mayo-junio, que es justamente cuando se espera que la Fed pivote, se alcance. Obviamente si la tendencia se mantiene. Otra posibilidad es que esa valoración de pricing ratio baje. Bien, pues, si nos vamos a unos niveles de inflación de 4 más o menos, pues tendríamos que estar en entornos de valoración de 16 o menos, que nos hablan de un mercado sobre los 3.500 puntos o menos. Bien, es decir, estaremos viendo el famoso soft landing y tendríamos que ver a un S&P 500 volver pues hacia estos niveles, sobre los o incluso un poquito más abajo, testeando mínimos del año pasado. Bueno, está un poco por ver qué hace el mercado, sobre todo cómo evoluciona esos niveles de inflación en los próximos meses y en el corto plazo ver hasta dónde llega este impulso alcista. Actualmente la tendencia en el corto plazo es alcista, pero fijaros que estamos todavía dentro de un patrón de retroceso de toda la bajada del año anterior. El 4.300, 4.350 es una zona clave, que es el FIBO 61. Cuanto más suba el precio, más fuerte es, digamos, la recuperación y, por tanto, una posterior caída pues, no nos debería llevar a nuevos mínimos. Incluso la rotura del FIBO 61 prácticamente nos estaría confirmando una vuelta alcista. Aquí luego tenemos una zona importante de resistencia sobre los 4.500 que se podría alcanzar de aquí a mayo. No sería de extrañar. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, y esto lo vemos en esta imagen, la proyección de crecimiento de los beneficios empresariales en el S&P 500 vienen en tendencia bajista, como veis aquí. Históricamente, de hecho ya están en negativo, cuando se ha dado, el mercado ha reaccionado a la baja. En el 2000 con una fuerte reacción, obviamente cuando se produjo ese cruce, el S&P, o sea, el mercado en sí, tiene retrocesos alcistas. Bien, aquí exactamente igual, con su retroceso alcista, aquí exactamente igual, con su retroceso alcista y vuelta a mínimos para hacer una W, aquí exactamente igual, y aquí, si históricamente lo hemos visto, no nos debería extrañar que también lo veamos, es decir, que posiblemente veamos una continuación de este rebote, pero sigamos viendo volatilidad a lo largo del año. Una nueva ola bajista, un nuevo impulso bajista, está por ver si dentro de los mínimos del año pasado o si la situación empeora, que vayamos a ver unos niveles de valoración en el S&P por debajo de 15. Cómo evoluciona la inflación en los próximos meses va a determinar hasta dónde puede caer el mercado. Resumiendo, tendencia alcista en el corto plazo. De hecho, nosotros tanto en Delfin Quant como el
en las cuentas, es el mismo sistema de inversión, estamos posicionados actualmente de forma alcista. Un nivel clave que nos haría cambiar de escenario es esta zona de los 4.000 en el S&P 500. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues el tiempo nos dirá. Esta zona es una zona importante de resistencia, esta zona es una zona importante de resistencia y por abajo esta zona es una zona clave de soporte. De momento, tendencia alcista y bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona ese nivel de inflación en los próximos meses y también está preparado pues para, una vez que el precio se gire, para ver una vuelta a la baja. Bueno, e iremos viendo el mercado donde estima dónde está el mínimo, si en este rango o algo peor. Por cómo se está moviendo el mercado y sobre todo si terminamos de romper este FIBO 50 y nos vamos hacia niveles superiores, lo más probable es que entremos en un escenario de soft landing y si hay un retroceso a la baja deberíamos estar sobre estos niveles. Bien, que coincidiría, y ya con esto voy acabando, con una valoración de mercado pues aproximadamente por 16 y si la inflación continúa su tendencia prevista, para mayo-junio deberíamos estar ya en niveles del 3% que cumpliría esta regla del 20. Bueno, son muchas variables, son muchas incógnitas y obviamente pues el tiempo nos sacará de dudas. Así que bueno, con esto me despido. Como siempre, si estás interesado en alguno de nuestros productos de inversión, ahí tienes mis datos de contacto para lo que necesites. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.